Clase 8. Consideraciones motivacionales. ¿Qué te impulsa a buscar nuevas experiencias de aprendizaje? ¿Por qué algunas personas parecen enfrentar las tareas de frente y dominar realmente el contenido, mientras que otras luchan por hacer lo mínimo indispensable? ¿Qué causa que algunas personas se desconecten y se rindan ante los desafíos, mientras que otras perseveran y se esfuerzan más? Ninguna de estas preguntas tiene respuestas simples. Todos nos motivamos por diversos factores, algunos internos, como la satisfacción inherente de dominar una nueva habilidad. Otros son más externos, como el deseo de recibir reconocimiento o ganar más dinero. Y por supuesto, nuestros motivos suelen variar de un momento a otro o según el contexto. Por ejemplo, lo que te motiva a ir a la escuela puede ser diferente de lo que te impulsa a ir al trabajo. Lo que te motiva en un curso o para una tarea específica podría depender del contenido, la forma en que se presenta o cuánto resuena contigo en ese momento particular de tu vida. ¿Alguna vez has releído un libro de tu juventud solo para descubrir que te relacionas con él de una manera muy diferente? ¿O te has sorprendido al encontrarte fascinado por una conferencia o una charla TED sobre un tema que ni siquiera sabías que te interesaba o sobre algo que antes te parecía aburrido o poco interesante? Nuestras motivaciones son complejas. No hay dos personas exactamente iguales y nadie se motiva de la misma manera o por las mismas cosas en todas las situaciones. A pesar de todo, la motivación es un precursor importante para un aprendizaje efectivo. La motivación determina cómo te involucras en el proceso de aprendizaje y qué esfuerzos realizas. Nuestras estrategias de aprendizaje son importantes, pero incluso si conoces las mejores técnicas, no servirán de nada a menos que estés motivado para utilizarlas. Y aunque a menudo nos enfocamos en fuentes externas de motivación, como promesas de recompensas o amenazas de castigos, algunas de las influencias más poderosas en la motivación provienen del interior. Nuestra motivación, comportamientos de aprendizaje y, en última instancia, nuestros éxitos y fracasos están muy influenciados por nuestras propias creencias, para bien o para mal. La buena noticia es que estas creencias son maleables y tenemos cierto control sobre ellas. En esta lección, identificaré 3 principales influencias cognitivas en tu enfoque del aprendizaje: metas de logro, expectativas y mentalidades. Para cada una, te animaré a reflexionar sobre tus propias formas de pensar y responder en diferentes situaciones. Y luego describiré lo que dice la investigación sobre cómo es probable que esas creencias impacten en tus comportamientos. Hacia el final, ofreceré algunas sugerencias sobre cómo puedes monitorear y ajustar tus creencias para optimizar tu motivación para aprender. Para empezar, tengo otra pregunta que me gustaría que consideres. Si tuvieras que elegir entre tomar 2 versiones del mismo curso, una que garantizara un 10 fácil que pudieras completar con poco esfuerzo o reflexión, o una versión diferente que garantizara ser desafiante pero ofreciera una mayor oportunidad de aprendizaje, ¿cuál elegirías? No lo pienses demasiado. Simplemente sigue tu instinto. Los teóricos de la motivación han identificado 2 tipos principales de metas de logro: metas de dominio y metas de desempeño. Las metas de dominio se enfocan en mejorar habilidades y aumentar el conocimiento o la comprensión. Y como su nombre lo indica, las metas de desempeño se centran más en demostrar tu capacidad en comparación con otros o en lograr resultados como buenas calificaciones o reconocimiento. La mayoría de nosotros tenemos una combinación de metas de dominio y de desempeño. Queremos aprender y crecer para nuestro propio desarrollo, pero también queremos asegurarnos de cumplir con los estándares externos. Y nos guste o no, los estándares de desempeño son bastante comunes en la sociedad y a menudo se nos juzga en comparación con los demás. Por lo tanto, ninguna meta es inherentemente buena o mala, correcta o incorrecta, pero la medida en que valores una sobre la otra puede afectar dramáticamente tus comportamientos y aprendizaje, especialmente a largo plazo. Lo que nos muestra la investigación es que las personas que priorizan las metas de dominio tienden más a buscar y disfrutar los desafíos, porque los perciben como útiles y necesarios para el aprendizaje. También están más motivadas intrínsecamente y son más autodidactas, por lo que dependen menos de otras personas para motivarse a lograr sus objetivos. Además, al estar enfocadas principalmente en el crecimiento personal, las personas que valoran las metas de dominio son más propensas a utilizar estrategias de procesamiento profundo, a persistir cuando encuentran dificultades, a aprender de sus errores y a sentir mayor satisfacción con su trabajo. Por otro lado, las personas que priorizan las metas de desempeño están más interesadas en el resultado que en el proceso de aprendizaje en sí, y por lo tanto, es más probable que tomen el camino de menor resistencia. Tienden a experimentar ansiedad en tareas desafiantes y a menudo actúan de maneras que interfieren con el aprendizaje y la memoria a largo plazo, como hacer trampa, tomar atajos, usar estrategias de aprendizaje superficiales e incluso evitar oportunidades de aprendizaje desafiantes desde el principio. En otras palabras,
Las personas que priorizan las metas de desempeño a menudo están dispuestas a sacrificar su propio aprendizaje en aras del rendimiento. Se trata más de la calificación que de la ganancia personal, más de la apariencia que de la sustancia. Dicho esto, las metas de desempeño no siempre son problemáticas, especialmente cuando vivimos en una sociedad que a menudo glorifica la competencia y otorga un alto valor a cosas como los puntajes de pruebas estandarizadas y el rango. Sería injusto e imprudente de mi parte sugerir que el desempeño no importa o que no deberías preocuparte por tu rendimiento. Los investigadores también han distinguido entre diferentes tipos de metas de desempeño que tienen efectos distintos. Las metas de aproximación al desempeño se dan cuando estás motivado para superar a otros y te enfocas más en lograr resultados positivos y reconocimiento. Las metas de evitación del desempeño, por otro lado, se dan cuando simplemente no quieres fallar o parecer tonto ante los demás. Es básicamente la diferencia entre establecer el listón de desempeño alto y establecerlo muy bajo. Y la investigación ha demostrado consistentemente que las metas de evitación del desempeño son las que más probabilidades tienen de impactar negativamente en el aprendizaje y el rendimiento. Cuando estableces el listón bajo desde el principio, dejas poco margen para el error. Las personas con metas de evitación del desempeño son las menos propensas a persistir ante los desafíos y a menudo se involucran en comportamientos evasivos, como no pedir ayuda por temor a parecer tontos. Las personas con metas de evitación del desempeño también son más propensas a autosabotearse, lo que básicamente significa que crean excusas para sí mismas como una forma de salvar las apariencias. Por ejemplo, podrías postergar la realización de un proyecto hasta el último minuto, trasnochar o priorizar otras cosas. Así, cuando no rindes bien, tienes una excusa conveniente o puedes culpar a otros factores además de tu propia capacidad. Para alguien con metas de evitación del desempeño, es mejor no intentarlo y luego fallar, que intentarlo y arriesgarse a fracasar. Y en cierto modo, eso resalta la paradoja de las metas de evitación del desempeño. El miedo extremo al fracaso, el enfoque en no quedar mal, en realidad conduce a comportamientos que aumentan la probabilidad de fracasar. Es un ciclo difícil de romper. Sin embargo, la investigación sobre las metas de aproximación al desempeño sugiere que tienen dos caras. Apuntar a un alto rendimiento puede ser beneficioso cuando te motiva a esforzarte mucho y a persistir. Y el alto rendimiento ciertamente es recompensado por la sociedad. Pero esas metas pueden fácilmente volverse en tu contra y convertirse en metas de evitación del desempeño cuando no tienes éxito. ¿Por qué seguir intentándolo si no estás obteniendo los elogios y el reconocimiento que más anhelas? La competencia y las comparaciones negativas contigo mismo también pueden hacer que pierdas interés en actividades que antes disfrutabas. Además, si el nivel de competencia es bajo, o si has optado por quedarte con una tarea familiar, establecer una meta de aproximación al desempeño puede hacer que limites tu propio potencial. Tener metas de aproximación al desempeño podría mantenerte en la rutina de lo familiar, en lugar de motivarte a explorar oportunidades potencialmente desafiantes para crecer. Al final del día, es importante que reflexiones sobre tus propios valores y establezcas metas en consecuencia, asegurándote de considerar las posibles consecuencias a corto y largo plazo. Tener metas de desempeño no es inherentemente malo. De hecho, la investigación indica que tener una combinación de metas de dominio y metas de aproximación al desempeño podría ser lo más ventajoso para el logro académico. Sin embargo, el desempeño no es un predictor perfecto del aprendizaje o crecimiento real. Y priorizar el desempeño sobre el aprendizaje te hace más vulnerable a los contratiempos y menos propenso a aprender a tu máximo potencial. También es valioso tener en cuenta que priorizar las metas de dominio generalmente conduce a un alto rendimiento de todos modos. Cuando realmente te preocupas por tu propia comprensión y crecimiento, es más probable que te involucres y pienses profundamente en lo que estás haciendo, que persistas ante los desafíos, que aprendas de tus errores y que mantengas esos conocimientos y habilidades a largo plazo. En este punto, podrías preguntarte qué llevaría a las personas a priorizar las metas de desempeño sobre las metas de dominio en primer lugar. Realmente, no hay una respuesta simple a esa pregunta. Como mencioné antes, a veces es el resultado de presiones sociales externas de padres, jefes, entrenadores, etc. Por mucho que quieras estar orientado al dominio, al final del día, es el desempeño lo que en última instancia determina si obtienes ese título, promoción, elogio u oportunidad. Y no todas las medidas de desempeño realmente requieren o incluso reflejan un verdadero dominio. Así que si el dominio no se fomenta o refuerza, es fácil preocuparse por el desempeño. Otro factor es el tiempo. Nuevamente, por mucho que quieras involucrarte con estrategias de aprendizaje profundo, a veces es difícil hacerlo cuando estás simultáneamente agobiado por otros cursos, tareas y obligaciones. A veces tomamos atajos por necesidad, o simplemente como una forma de salir adelante, especialmente cuando no controlamos el calendario.
A veces nuestros entornos simplemente no son muy favorables para el aprendizaje de dominio, pero también hay otros factores internos que influyen en nuestras metas de logro. Por ejemplo, tu propio interés en la tarea o el tema. Es mucho más probable que te enfoques en el dominio cuando se trata de algo que disfrutas o cuando percibes que la información o habilidad es personalmente relevante y valiosa. En contraste, es más probable que establezcas metas de desempeño cuando percibes la tarea como un simple medio para un fin, un obstáculo a superar o solo parte de una lista de verificación. Así, la misma persona que se enfoca en el dominio en un área, digamos psicología, podría enfocarse en el desempeño en otra, digamos matemáticas. Hasta ahora hemos estado hablando de cómo las metas de logro pueden influir en tu enfoque del aprendizaje. Otro predictor importante de los comportamientos de aprendizaje son tus expectativas de éxito. Las expectativas se pueden dividir en dos partes: autoeficacia y expectativas de resultados. La autoeficacia se refiere a tu creencia sobre si eres capaz de llevar a cabo una tarea específica o realizar un comportamiento. Una expectativa de resultado es tu creencia de que tus esfuerzos realmente conducirán a los resultados deseados. Ambas expectativas son específicas del dominio. Puedes tener alta autoeficacia en un área y baja autoeficacia en otra. Por ejemplo, mi eficacia para la psicología es alta, pero mi eficacia para la mecánica de automóviles es relativamente baja. También puedes creer que tus esfuerzos tendrán más o menos efecto en situaciones específicas. Por ejemplo, puedes creer que un instructor evalúa a los estudiantes de manera consistente y justa y que otro instructor es parcial. Estas expectativas subjetivas pueden o no reflejar la realidad, pero aún así tienen un tremendo impacto en tus comportamientos. Los efectos de nuestras expectativas en nuestra motivación para aprender pueden parecer obvios. Si no crees que puedes hacer algo o que tus esfuerzos marcarán la diferencia, entonces es menos probable que persigas ese objetivo en primer lugar o que persistas frente a los desafíos. También es más probable que establezcas metas de evitación del desempeño. Sin embargo, si crees que puedes lograr algo, entonces es más probable que establezcas metas de dominio o de aproximación al desempeño. Hay un punto en el que tener demasiada autoeficacia puede ser perjudicial. Por ejemplo, el exceso de confianza puede desalentarte de enfocarte en la tarea en cuestión y, por lo tanto, puede hacer que cometas errores o que pases por alto información importante. Pero en general, tener una alta eficacia es beneficioso para el logro porque te motiva a iniciar el esfuerzo y a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es como el popular libro infantil El pequeño motor que pudo. Recuerda, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo. Cuando tienes expectativas positivas más altas, es más probable que persistas y pruebes diferentes estrategias, y por lo tanto, es más probable que tengas éxito, lo que a su vez te ayuda a sentirte aún más confiado la próxima vez que te enfrentes a una tarea similar. Como una profecía autocumplida, las altas expectativas tienden a tener un efecto positivo y cíclico en el logro. Nuestras expectativas a menudo se convierten en nuestra realidad. Pero lo contrario también es cierto. Si la autoeficacia de una persona es muy baja, o si cree que sus esfuerzos no importarán, entonces puede estar en riesgo de desarrollar algo llamado indefensión aprendida, que es un patrón de indiferencia y apatía. La indefensión aprendida fue estudiada originalmente en un laboratorio por un psicólogo conductual llamado Martin Seligman en la década de 1970. Su investigación consistía en poner a animales, más famosamente perros, en situaciones que no podían controlar y luego observar los efectos en su comportamiento posterior. Por ejemplo, en la primera parte del estudio, se colocaban a los perros en una jaula y recibían descargas que no podían evitar, sin importar cuánto lo intentaran. Luego, en una fase posterior del estudio, las condiciones cambiaban de modo que todo lo que los perros tenían que hacer para escapar de las descargas era moverse al otro lado de la jaula. Pero en la segunda fase, la mayoría de los perros no se movían en absoluto. Habían aprendido a ser indefensos. En las personas, una baja eficacia o una falta de control percibido sobre los resultados conduce a un menor esfuerzo, lo que aumenta la probabilidad de fracaso. Y los fracasos repetidos conducen a una menor eficacia y a un sentido más fuerte de indefensión, lo que se convierte en un ciclo que se perpetúa a sí mismo. En lugar de ejercer más esfuerzo o intentar algo diferente cuando ocurre el fracaso, alguien con indefensión aprendida es probable que se rinda y explique sus fracasos diciendo algo como: simplemente no puedo hacer esto, o soy estúpido, o nunca rendiré bien, así que no tiene sentido intentarlo de todos modos. Como dijo una vez Henry Ford, ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tienes razón. Es normal y saludable dudar de uno mismo de vez en cuando, pero debes tener cuidado de no dejar que esas dudas te impidan intentarlo, incluso si eres realmente malo en algo. Si te rindes antes de siquiera intentarlo, entonces lo único que estás haciendo es garantizar el fracaso. Tener una alta autoeficacia
no significa que pienses que alcanzar una meta o lograr una tarea será fácil. Solo significa que crees que es posible. Y eso me lleva a otra creencia que influye en el aprendizaje: la mentalidad, o tu creencia sobre la naturaleza de la inteligencia o la capacidad en sí. Como describí en la primera lección, algunas personas creen que la capacidad es algo innato e inmutable. O naces con ella o no, y no hay mucho que puedas hacer al respecto. Esto se conoce como mentalidad fija, pero la investigación dice que las personas más exitosas en términos de aprendizaje y desempeño tienen mentalidades de crecimiento, donde creen que la capacidad y la inteligencia se construyen o desarrollan con el tiempo a través del esfuerzo y la práctica. No es sorprendente que las personas con mentalidad de crecimiento tiendan a estar motivadas por metas de dominio orientadas al crecimiento y la mejora, y se involucren en comportamientos que promueven el dominio, como usar estrategias de procesamiento profundo, hacer esfuerzos para aprender de sus errores y persistir en la resolución de problemas cuando se enfrentan a desafíos. Las personas con mentalidad fija son más propensas a priorizar las metas de desempeño, y la probabilidad de que tengan metas de aproximación al desempeño versus metas de evitación del desempeño se basa en si creen que tienen la capacidad innata. Cuando creen que tienen la capacidad para una tarea o tema en particular, es más probable que tengan metas de aproximación al desempeño. Pero si creen que carecen de la capacidad, entonces establecen metas de evitación del desempeño. Como ejemplo, si tienes una mentalidad fija y no crees ser creativo o artístico, pero tienes que tomar una clase de arte, entonces tu objetivo probablemente será simplemente aprobar sin fracasar. Pero si tienes una mentalidad fija y crees que eres naturalmente creativo o artístico, entonces es más probable que quieras y esperes desempeñarte bien en esa clase de arte obligatoria. Pero de cualquier manera, cuando tienes una mentalidad fija, es más probable que evites los desafíos y te rindas cuando encuentres dificultades. ¿Por qué persistirías si crees que la capacidad es algo fijo e inmutable? Para alguien con una mentalidad fija, los desafíos significan una falta de habilidad, un callejón sin salida, por lo que prefieren apegarse a temas que son fáciles y familiares. Tener una mentalidad fija también te hace actuar de maneras que limitan tu potencial de crecimiento y aprendizaje. Nadie es inherentemente bueno en todo, e incluso las personas que nacen con talentos naturales aún necesitan esforzarse para mejorar. Los atletas olímpicos pueden nacer con ciertas características genéticas o físicas que son ventajosas para ciertos deportes, pero no se convierten en atletas olímpicos sentándose en las gradas y tomándoselo con calma. Trabajan arduamente y continuamente estiran sus propios límites. El hecho de que hayas ganado la lotería genética no significa que tendrás éxito automáticamente, así como heredar una discapacidad de aprendizaje no impide que nadie desarrolle sus habilidades y conocimientos con el tipo correcto de esfuerzo y apoyo. Puede que nunca alcances el nivel de inteligencia de Stephen Hawking, o te conviertas en un jugador de fútbol tan hábil como Mia Hamm, o en un músico tan grande como Yo-Yo Ma, pero eso no significa que no puedas mejorar o que no debas intentarlo. Los límites más perniciosos son aquellos que nos imponemos inconscientemente. Cuando entramos en situaciones de aprendizaje con metas de desempeño, bajas expectativas y mentalidades fijas, en realidad nos preparamos para las dificultades. Afortunadamente, estas metas y creencias motivacionales son maleables. La investigación muestra, por ejemplo, que los padres e instructores pueden alentar a los estudiantes a tener más metas de dominio, altas expectativas y mentalidades de crecimiento al reconocer el esfuerzo y elogiar el progreso y crecimiento individual. Pero independientemente del entorno en el que te encuentres, también hay cosas que puedes hacer para mejorar tu propia motivación en el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Primero, apunta deliberadamente al dominio sobre el desempeño. Esto no significa que debas descartar por completo la retroalimentación sobre el rendimiento, pero sí significa que debes enfocarte más en seguir tu propio progreso, esfuerzos y crecimiento, en lugar de compararte con los demás. Hacerlo te ayudará a persistir cuando encuentres desafíos, aumentará tu disfrute del aprendizaje y, en última instancia, hará que tus logros se sientan intrínsecamente más satisfactorios. En lugar de perder el tiempo con tareas fáciles o esfuerzos de memorización superficial, desafíate a ti mismo y utiliza estrategias de procesamiento profundo que te ayuden a comprender e interiorizar lo que estás aprendiendo. Y ten en cuenta que las personas más orientadas a las metas de dominio tienden a tener un alto rendimiento de todos modos, especialmente a largo plazo, aunque el rendimiento en sí no sea su enfoque. Por lo tanto, apuntar al dominio te ayudará a tener éxito también en relación con los estándares externos, como si fuera un 2x1. Otro consejo para mejorar tu motivación es tratar de encontrar relevancia personal en lo que estás aprendiendo. Esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo cuando, por ejemplo, estás completando un curso obligatorio fuera de tu especialidad o una capacitación obligatoria en el trabajo. Pero si entras en una experiencia de aprendizaje con una mente abierta,
o con la intención de encontrar algo útil o relacionable, entonces es más probable que eso suceda. Recuerda que nuestras expectativas tienden a convertirse en profecías autocumplidas. Y eso me lleva a una tercera sugerencia, que es monitorear cuidadosamente tu propio pensamiento y atraparte cuando empiezas a dudar de tus habilidades. No dejes que tu crítico interno se convierta en tu peor enemigo. Háblate a ti mismo de la misma manera que le hablarías a un amigo que se siente desanimado o que duda de sí mismo. Responde a la voz pesimista en tu cabeza. Trata de convertir ese diálogo interno negativo en un diálogo interno positivo. Por ejemplo, si te encuentras pensando no puedo hacer esto, cámbialo a no puedo hacer esto todavía. O si te encuentras pensando esto es demasiado difícil, cámbialo a esto tomará algo de tiempo y esfuerzo. O esto es difícil, pero puedo hacerlo o puedo obtener ayuda. Y recuérdate los éxitos que has tenido en el pasado o otras ocasiones en las que perseveraste. En resumen, trata de ser tu propio entrenador o animador. Mi cuarto consejo es que te responsabilices de tu propio aprendizaje. Las atribuciones son las historias que contamos sobre las causas de nuestros éxitos y fracasos. Como las expectativas, las atribuciones son subjetivas y pueden o no reflejar la realidad. Y pueden o no ser genuinas. A veces realmente las creemos y otras veces las presentamos como meras excusas para salvar las apariencias o proteger nuestros egos. La misma atribución, como estar enfermo o cansado, puede ser completamente legítima en una situación, pero nada más que una excusa conveniente en otra. La verdad es que muchas cosas tienen el potencial de impactar en nuestro aprendizaje. Desde la habilidad, el esfuerzo, el estado de salud, las distracciones en la habitación, la forma en que el instructor enseña, hasta la pura suerte. A menudo es difícil identificar las causas exactas de nuestros éxitos y fracasos, incluso cuando lo intentamos. Y no somos completamente responsables de nuestro aprendizaje. Las cosas suceden y las situaciones varían de un contexto a otro. Pero es útil observar patrones en los tipos de atribuciones que haces. Si rutinariamente atribuyes el éxito y el fracaso a cosas como la capacidad innata o la suerte u otros factores fuera de tu control, entonces estás efectivamente rindiéndote y tu motivación y logro estarán a merced de otros. Pero si eliges enfocarte en cosas que puedes controlar como tus propios esfuerzos y estrategias, entonces puedes dirigir más eficazmente tu propio aprendizaje, incluyendo hacer ajustes después de los fracasos que aumentarán tus posibilidades de éxito la próxima vez. Por último, trata de cambiar tu visión del fracaso y cómo respondes a él. Ve lo bueno en lo malo. A nadie le gusta fallar, y ciertamente no se siente bien. Pero los fracasos proporcionan oportunidades adicionales para aprender y crecer. En lugar de verlos como declaraciones finales sobre tu capacidad o valor, trata de pensar en ellos como obstáculos temporales o peldaños hacia un mayor crecimiento. La experiencia del fracaso en sí misma no es un predictor perfecto del éxito a largo plazo. De hecho, las personas más exitosas en cualquier campo suelen tener largas listas de fracasos. La parte importante, y lo que hace que las personas exitosas sean tan exitosas, es que aprenden a superar y recuperarse de los contratiempos. Y eso no es algo que tengas que hacer completamente por tu cuenta. En lugar de sentirte avergonzado o a la defensiva, busca retroalimentación, críticas constructivas y consejos de fuentes confiables. Pedir ayuda no es una debilidad, y a menudo es necesario tener una perspectiva externa o la experiencia de alguien más avanzado para arrojar luz sobre dónde y cómo cambiar. En conclusión, es importante recordar que nuestras creencias se desarrollan a través de una vida de experiencias. Tenemos razones para mantener ciertas metas, expectativas y mentalidades, por lo que es irrazonable asumir que cambiarán instantáneamente. Al igual que los hábitos de comportamiento, los hábitos mentales requieren tiempo y esfuerzo para romperse. Pero cuanto más puedas aprender a reconocer tus propias formas de pensar y cuanto más entiendas cómo tus creencias influyen en tus comportamientos, más podrás modificarlas para que sean más conducentes al aprendizaje. No tenemos control completo sobre nuestros estados motivacionales, pero hay estrategias que puedes emplear para mejorar tu propia motivación, lo que puede aumentar tu uso de estrategias de aprendizaje efectivas y, en última instancia, tus posibilidades de éxito y bienestar.